varias fórmulas en función al tipo de apoyo y al tipo de carga que tiene una viga para determinar la flecha. ¿Ya? En cada caso tenemos una ecuación específica para determinar la flecha. Y hay más, digamos, ¿no? Aquí es solamente unas cuantas para ilustración. Esto es lo mismo que esto de aquí atrás, pero en este caso de aquí son vigas continuas, es decir, acá hay un corte. Significa que la viga es continua a este lado, ¿no? Eso significa acá. En esta ilustración nos está mostrando eso, que la viga es continua al lado derecho. Y entonces la flecha se lo determina con esta ecuación, donde alfa sale de esta fórmula de acá. ¿Ya? Y el alfa, en este caso, estoy determinando la flecha en esta posición, en este tramo, en la mitad de este tramo, teniendo en cuenta de que a la izquierda no hay nada y a la derecha hay continuidad. En este otro ejemplo, la ecuación es la misma, pero el valor de alfa cambia el valor de alfa. Y en este caso estoy determinando la flecha acá, en el tramo entre A y B, teniendo en cuenta de que hay continuidad a la izquierda y hay continuidad a la derecha, en la viga. Es una viga continua a ambos lados, de donde se está analizando. ¿Ya? La siguiente, otro caso, donde tenemos continuidad al lado izquierdo, pero tengo un voladizo y estoy analizando en el extremo del voladizo. La ecuación es la misma, la variación es que alfa es diferente, se calcula de otra manera. Es otra la aplicación, la ecuación para calcular alfa. Y así, los diferentes casos, como ejemplo nomás, ¿no? Hay planillas, hay tablas que se pueden tener más casos, más situaciones. Flecha diferida. Llamamos flecha diferida a las flechas que aparecen en el transcurso del tiempo. Entonces esta es característica, cuando pasa el tiempo, aparecen estas flechas. Bajo cargas de larga duración, o sea, cargas permanentes o cargas muertas. Esta flecha, que vienen a sumarse a las anteriores, que son las flechas instantáneas, están originadas por efectos reológicos de la retracción y la afluencia del hormigón. Su cálculo exacto es prácticamente imposible, inabordable, por depender de numerosas variables que intervienen en el fenómeno: la temperatura, la humedad, las condiciones de curado, la edad del hormigón, en el momento de la puesta en carga, la cuantía de la armadura, el valor de la carga permanente, el porcentaje de la carga variable que permanece constante actuando a largo plazo, es decir, la carga viva que trabaja como carga muerta en todo caso, ¿no? Por ello, los investigadores en este campo recurrieron a un método indirecto para determinar la flecha diferida, que consiste en obtener la flecha total. Primero se obtiene la flecha total por la carga permanente, y esto hay que tomar en cuenta, es la suma de la instantánea más la diferida. Esa es la flecha total por la carga permanente. Obtenemos la flecha total producida por la carga permanente a partir de aplicar un coeficiente beta veces la flecha a la instantánea de dicha carga permanente. Entonces nosotros tenemos una ecuación que vendría a ser esta de acá, esta ecuación de acá, que nos permite calcular la flecha diferida. Si la pregunta es exclusivamente hallar la flecha diferida, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esa ecuación.
Con base en estudios empíricos, el código ACI especifica que las flechas adicionales a largo plazo, es decir, la flecha diferida, ocasionada por los efectos combinados del flujo plástico, de la fluencia del hormigón y de la retracción de fraguado, deben calcularse multiplicando las deformaciones inmediatas por el factor beta. Y este factor beta lo proponen en la norma como epsilon dividido entre 1 más 50 veces rho prima. Y los valores que se adoptan serían los siguientes. En esta expresión, que es aplicable a hormigones de peso normal y ligero, epsilon es un factor dependiente del tiempo que puede obtenerse de la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos la duración de la carga sostenida. Si tiene 5 años o más, entonces el factor de epsilon en el tiempo es 2. Si tiene 12 meses, 1.4. Si tiene 6 meses, 1.2. Y si tiene 3 meses, 1. Entonces, en función a qué tiempo tiene la construcción, vamos a colocar el valor de epsilon para encontrar el valor de beta, y con ese valor de beta poder encontrar el valor de la flecha diferida. ¿Ya? Porque la flecha instantánea debido a G la podemos calcular. Está en las formulaciones de más arriba. El efecto del acero de compresión en las deformaciones diferidas a largo plazo es favorable y disminuye, debe ser, ¿no? Se toma en consideración en la expresión de beta con el término de rho igual a la armadura dividido entre el B por el D. El B es la base de la sección transversal y el D es la altura útil de la sección transversal. Y debe calcularse en la sección analizada, que puede ser tomado en el tramo o en el apoyo. La totalidad de la carga muerta de una estructura se puede clasificar como una carga permanente a largo plazo, propiamente dicha, pero en el caso de la carga viva, el tipo de ocupación determinará el porcentaje de ella que pueda considerarse como permanente a largo plazo. O sea, depende de la carga para decir qué porcentaje puedo considerar yo como carga permanente de esa carga viva que estamos hablando. Para un edificio de apartamento o para un edificio de oficina, quizás solo el 20 o el 25% de la carga viva de servicio puede considerarse como carga permanente, mientras que el 70 o el 80% de la carga viva de servicio en una bodega de almacenamiento se sitúa en esta categoría. Entonces eso nos da un parámetro de qué porcentaje de la carga viva voy a considerar como carga permanente. Nosotros aquí somos carga viva, ¿lo dijo? Entonces, para el cálculo y el diseño de la flecha diferida, nosotros tenemos que decidir qué porcentaje de la carga que somos nosotros vamos a considerar como permanente. Y tendría que estar en un 20%, ¿por qué? O 25% quizá, porque es una carga que no se queda ahí estacionaria en el tiempo. No es una carga muerta, no somos carga muerta. En cambio, en un depósito, en una bodega donde almacenamos mercadería, y obviamente esa mercadería está pues muchos días, muchos meses ahí prácticamente llena la bodega, ahí no podemos considerar muy bajo porcentaje porque esa carga es viva como carga muerta. Tenemos que ponerle un 70-80% de la carga viva como si fuera muerta. ¿No es cierto? Tenemos el depósito de ropa y mientras se va vendiendo la ropa se va bajando la carga, pero después me llega otra mercadería y la vuelvo a llenar y entonces está básicamente todo el tiempo como si fuera carga muerta, pero no el 100%.
Entonces por eso la recomendación dice, y entonces aquí ya entra el criterio del que va a diseñar usted, en función al tipo de utilización o al tipo de uso que se le va a dar al ambiente que usted está diseñando, deberá de considerar un porcentaje de la carga viva como si fuera carga muerta. Eso dice, en resumen. Y nos da dos situaciones para que nos demos cuenta claramente de qué estamos hablando. En oficina o en edificios de apartamentos, entre el 20 y el 25% es un valor suficiente de considerar la carga viva como carga muerta. ¿Ok? Y en un depósito tiene que ser más del 70-80%. Límite de las flechas permitidas según la norma ACI. Para garantizar un comportamiento satisfactorio para las condiciones de servicio, el código ACI impone ciertos límites en las deformaciones calculadas según los procedimientos descritos en los puntos anteriores. Todas estas tablas, creo que se los pasé la ACI, la última, no se lo he pasado. ¿Se lo he pasado, no, al grupo? Todas estas tablas están ahí en la norma. Básicamente son extraídas de la norma estas tablas, ¿ya? Valores límites admisibles para las flechas calculadas. Tipo de elemento, tipo de miembro. Cubiertas planas que no sostienen ni están unidas a elementos no estructurales que pueda dañarse por deformaciones grandes. Las flechas, por considerar, flecha instantánea debida a la carga viva, y la flecha límite, la longitud del elemento que estoy analizando partido entre 180 en esa situación. En los pisos que no sostienen ni están unidos a elementos no estructurales que puedan dañarse por las deformaciones grandes, la flecha límite es L sobre 360. Cuando dice no sostienen ni están unidos a elementos no estructurales, ¿eso qué significa? No sostienen ni están unidos a elementos no estructurales. Es decir que esto dice pisos, ¿no? Pisos que no sostienen ni están unidos a elementos no estructurales. Por ejemplo, este es un piso, esta es una losa de piso. Entonces, si no tenemos un elemento estructural soportado por la losa, sería el primer caso. No sostienen elementos estructurales, no sostienen. En algunas situaciones ustedes van a ver una losa y que en alguna parte hay una columna de arranque. Esa columna es estructural, sostiene algo más arriba. Entonces esa no sería este caso. En este caso no tiene nada, no sostiene ningún elemento estructural, ni están unidos a elementos no estructurales. Entonces quiere decir que no tiene una unión a un muro de ladrillo, por ejemplo. No está unido a un muro de ladrillo, es un elemento no estructural. Esta losa está unida a las vigas, y las vigas son elementos estructurales, elementos que soportan. Diferente fuera que la losa esté apoyada en un muro, digamos, que es un elemento no estructural. Si está en el muro, no es este el caso. Pero si está en un elemento estructural apoyado en una viga, entonces sí es el caso para analizar con esta condición, L sobre 360. Entonces esa sería la flecha límite según la ACI, según la norma ACI. Nosotros calculamos con las ecuaciones de arriba la flecha según los datos que tenemos de carga, porque vamos a calcular los momentos. Si ustedes han visto en la fórmula de arriba, incluye el análisis del momento que tiene la viga en ese punto. Y entonces tenemos que comparar con esto, con L sobre 360, si cumple o no cumple. Esta otra situación, cubiertas o pisos que sostienen o están unidos a elementos no estructurales. Por ejemplo, esta losa, si acá en la losa hubiera un muro, una mampostería divisoria de cuarto, ese muro es un elemento no estructural
y está sostenido por la losa. Esa sería esta situación. Cubiertas o piso que sostienen elementos no estructurales. Esa sería una situación. Muro divisorio sobre la losa, que no tienen viga, no están apoyados en viga. ¿Ya? Entonces, que pueden dañarse por deformaciones grandes. Entonces, cuando tenemos esta situación, tenemos que garantizar de que la flecha sea menor, ¿no? Es decir, tenemos la losa y la losa se va a deformar, sí o sí se va a deformar, poco o mucho, pero se va a deformar. Y entonces, cuando sostiene elementos no estructurales y esa losa se deforma, entonces eso se deforma mucho. Entonces esos elementos no estructurales pueden terminar totalmente rajados. Si yo tengo un muro acá que está sobre la losa, entonces este muro puede terminar completamente fisurado en caso de que esta flecha sea muy fuerte. Por eso es que la condición de la norma establece de que en ese caso la flecha debe ser L sobre 480, más exigente que los casos anteriores, siendo esto L. Es decir, L sobre 480 es mucho menor que L sobre 180, por ejemplo. ¿No ves? L sobre 480 me va a salir un valor más pequeñito que un L sobre 180. Entonces aquí la diferencia es que esta está soportando elementos no estructurales que se pueden dañar. Y en este otro caso es al revés. Si es que soporta, está soportando elementos no estructurales. Perdón, estructurales en todo caso. Cubiertas o pisos que sostienen o están unidos a elementos no estructurales que pueden no dañarse por deformaciones grandes. Esa es L sobre 240. Es decir, está soportando elementos no estructurales, pero no se va a dañar. Entonces, si no se va a dañar, la flecha es más grande. La flecha que permite la norma es más grande. La deformación que permite la norma para esa viga es más grande porque el elemento que está soportando no se va a fregar. Básicamente ese es el análisis. En esta situación, el elemento que está soportando se va a fregar. Eso dice. Elementos no estructurales que pueden dañarse. Por eso la flecha es pequeñísima. Y aquí es más grande la flecha. ¿Ya? Si adaptamos la tabla anterior para tomar en cuenta de manera más práctica la peculiaridad de las construcciones en nuestro medio, los casos de comprobación de deformaciones serían los siguientes. Dicho de otra manera, lo mismo que acabamos de ver. O similar, es que antes esto que acá está viene establecido en el Código Europeo y el anterior es en el Código ACI. Entonces, también está un poquito combinada este texto. Entonces, tipo de elemento, tipo de miembro. Vigas y losas libres de soportar tabique u otro elemento susceptible a dañarse por deformaciones grandes. La flecha, el control de la deformación, es decir, la flecha máxima que debe de darte en esa viga es L sobre 300. Ya lo habíamos visto hace 2 clases atrás, pero de otra forma. L sobre 300. Vigas y losas que soportan elementos no estructurales susceptibles de dañarse por excesiva deformación, colocados por encima y o por debajo. La flecha, en este caso la flecha activa tiene que ser menor o igual a L sobre 500. Vigas y losas que soportan tabiques construidos con mortero de cemento, colocados por encima o por debajo de esta viga. Y la flecha tendría que ser L sobre 500. Las que son construidas con mortero de cal, colocada por encima o por debajo, la flecha tiene que ser L sobre 400. Y las que son construidas con mortero de estuco,
colocado por encima o por debajo, tiene que ser L sobre 300. Entonces fíjense que esto nos da una idea clara de que los tabiques construidos con mortero de cemento no aguantan mucha deformación en la viga, se rajan más pronto, ¿no? Y los construidos con cal aguantan mayor flecha, y los construidos con yeso aguantan aún más que se deforme la viga, porque el valor de L sobre 300 es mayor, es una flecha más grande que la flecha de L sobre 500. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Entendemos por flecha activa a la que se desarrolla a partir del instante en que se construye el tabique. Esa es la flecha activa. Es decir, es la flecha total menos la flecha instantánea ya desarrollada cuando se empieza a construir el tabique. Para esta situación pueden existir dos casos. O sea, la flecha instantánea es una. Esa se da apenas liberamos los puntales. Construimos la viga o la losa, liberamos los puntales y se da la flecha instantánea. Esa se llama flecha instantánea. La flecha activa, esta de acá, es cuando empezamos a construir un muro encima de esa viga. Empezamos a construir un muro y se aumenta esa flecha. Ese incremento viene a ser flecha activa. Y esta flecha activa se va a dar, dice, en dos situaciones. Cuando se construye el tabique antes de retirar los puntales. En este caso, la flecha activa es igual a la flecha total, que vendría a ser la suma de la instantánea y la diferida. Y el segundo caso, cuando se construye el tabique luego de retirados los puntales. En este caso, la flecha activa se la obtiene restando a la flecha total la flecha instantánea producida por la carga permanente o por la carga muerta. Es decir, calculamos la flecha total y le restamos la flecha debido a la carga muerta. Aquí admitimos que al momento de construir el tabique ya se desarrolló la flecha instantánea de la carga permanente. Este es el caso que usualmente se presenta en la práctica. Normalmente, aunque ahora ya se está empezando por la velocidad de la construcción, se está empezando a construir los puntales, construir los muros antes de retirar los puntales. No es lo más recomendado, ¿sí? Lo más recomendado es construir los muros después de retirar los puntales, es decir, que la viga se deforme para construir el muro, porque de lo contrario la deformación va a ser muy grande y el muro se va a rajar cuando retiremos los puntales, ¿no? Las limitaciones en estas situaciones del tabique L sobre 500, L sobre 400, L sobre 300 no son otra cosa que el límite de deformabilidad que los tabiques tienen. El límite de deformabilidad que los tabiques tienen. Por eso hablaba de tabiques de cemento, de estuco y de cal. Ellos tienen un límite de deformabilidad. Se deforman, pero tienen un límite. ¿Ya? Que los tabiques tienen. Es decir, miden la aptitud de estos para aceptar deformaciones sin agrietarse. Ejemplo. Desarrolla la relación para realizar el control de la deformación. Si sabemos que una viga soporta tabiques construidos con mortero de estuco, con mortero de yeso, los cuales se construyeron luego de retirar los puntales de la viga. Entonces la flecha va a ser L sobre 300, según este de acá. Este es el paramortero de yeso. El límite sería L sobre 300. Vamos al resumen. Para calcular las flechas que se originan en una viga de hormigón armado, lo primero que tenemos que determinar es el momento de inercia efectivo. Y ahí hay que tener cuidado porque debemos de primero observar la sección transversal de la viga. Si es rectangular o es viga T o es viga C. Porque si no es rectangular, necesitamos aplicar
Steiner, ¿no? Tenemos que trasladar. Determinar el momento de inercia efectivo, el cual en la realidad no es constante a lo largo de toda la pieza, peor aún si se trata de una viga continua. El código ACI estipula que para cálculos aproximados de deformaciones en elementos continuos es satisfactorio usar el momento de inercia efectivo de la sección de máximo momento flector correspondiente. Nos dice que la norma nos respalda si nosotros analizamos solamente el máximo momento que está sufriendo esa viga y no necesitamos calcular en cada punto esta situación, sino más bien irnos directamente al máximo. Si la flecha por calcular está en el tramo o en el momento máximo de apoyo correspondiente al voladizo, si la flecha a determinar es la del voladizo. Los pasos empleados para calcular las flechas instantáneas, la flecha diferida y la flecha total son los siguientes. Primero, calculamos la flecha instantánea o de corto plazo solo para carga permanente, para carga muerta. A esa flecha le llamamos A sub 0G. Esta nomenclatura es del código europeo. Esta nomenclatura es del código europeo. Pero es lo mismo con la norma 6. Calcule la flecha instantánea para carga muerta más carga viva total. ¿Cómo hago yo para calcular la flecha instantánea debido a G? Agarro las ecuaciones que hemos visto arriba en función al tipo de carga que tengo y solamente cargo la viga con la G, con la carga muerta. Solo cargo la carga muerta. Y reemplazo en la ecuación y me va a salir un valor. Ese es el valor de A sub 0. Ahora dice usted, ¿cuál ecuación? Esta ecuación de acá. La flecha de salida. Esta de acá. En esta ecuación. Entonces, estos momentos que usted va a colocar son los momentos que se dan en la viga. Por ejemplo, aquí dice el momento en el punto B, acá, el momento acá. El momento M, el del medio, máximo. Entonces, 5 sobre 48 por 1 más el momento en el punto B dividido entre 10 por M sub M, que es el momento que estoy analizando. Pero esos momentos son calculados con la carga muerta solamente. Solo con la carga muerta. Y ahí voy a obtener el valor de A sub 0. Bueno, de alfa para reemplazarlo aquí y obtener el valor de A sub 0. Y ese valor es al que me está haciendo referencia aquí abajo. Resumen. Este de acá. El primer paso. Calcule la flecha instantánea solo para carga muerta. ¿Okay? Después el segundo paso, calcule la flecha instantánea para carga muerta más carga viva. Hago lo mismo que hice, pero ahora le pongo la carga viva. Puse la carga muerta, ahora cargo la carga viva y ya tengo una carga total y calculo la flecha instantánea para esa suma de carga. Carga muerta más carga viva. Paso número 3, determine la flecha instantánea solo para la carga viva total, que se obtiene restando los valores del inciso B menos A. Es decir, si yo tengo acá para la carga total y tengo acá para la carga muerta, si yo hago la resta voy a tener el resultado, la carga viva. Y la resta es así, como dice ahí, algebraico. Si aquí me sale 2 milímetros y aquí me sale 1 milímetro, entonces lo resto y mi flecha, debido a la carga viva, va a salir 1. ¿No es cierto? O si aquí me sale 3 y aquí me sale 1, entonces la diferencia va a ser 2 y mi flecha debido a la carga viva va a ser 2. Eso dice acá, básicamente eso. Calcule la flecha instantánea producida por la carga muerta más el porcentaje permanente de la carga viva. Es decir, esta de acá. Esta flecha instantánea también tenemos que calcular. ¿Y cómo hacemos eso? Cargamos la viga con la carga muerta y cargamos un porcentaje de la carga viva.
Si nuestra carga viva era, nos salía, no sé, un valor, que lo que tenemos acá nosotros es una idealización de nuestro problema. Entonces yo puedo calcular, cargar aquí la carga muerta en la viga, esta sería la carga G, y luego cargar un porcentaje de la carga viva. Entonces esta carga, ¿qué porcentaje voy a cargar? El 20 a 25%. Dependiendo del uso, ¿no? Si es para edificios, sí. Si es para edificio, el 20-25. bodega, Si es para bodega, 70-80, ¿no? Dependiendo, y los intermedios van a ir del análisis que usted haga cuando tenga sus problemas. Entonces de acá yo voy a decir, este va a ser entre el 20% de la carga P. P, nosotros la simbolizamos como la carga viva y G como la carga muerta. Y Q es la suma de las dos. ¿No? Nosotros decimos que G más P es igual a Q. Esos son los símbolos que utilizamos en esta materia. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el inciso D. Calcule la flecha instantánea producida por la carga muerta más el porcentaje permanente de la carga viva. Es decir, eso de ahí. Ahora bien, la carga muerta no solamente es el peso propio de la misma viga. La carga muerta es toda la carga muerta que soporta esa viga. Y entonces, ¿cómo es eso? Digamos, si yo tengo una losa, armada, digamos que en una dirección, entonces significa que las vigas que están soportando son esta y esta. Estas dos son las vigas que están soportando. Estas otras son de borde, son de cerramiento nada más, no reciben carga, ¿ya? Pero estas sí. Y obviamente suponemos que tenemos la columna aquí porque la viga transfiere la carga a la columna, pues, ¿no? La viga se apoya en la columna. Si tenemos esa situación, así como se ve ahí, entonces yo voy a idealizar la viga. Y ahí voy a cargar. Primer carga, carga muerta. Pero esta es la carga muerta debido a la viga, es decir, el peso propio. Entonces nosotros lo simbolizamos como G sub P. Dice carga muerta de la viga. Y luego tengo otra carga que sería la carga muerta de la losa. G sub L. Puede ser L sub 1, si es que es losa 1, o L sub 2, si es losa sub 2, porque probablemente tengamos la situación en que esto tenga una continuidad y tenga aquí otra losa que también está armada en una dirección y que aquí tiene su soporte, y entonces ahí yo tengo losa 1 y losa 2, o al revés, digamos, ¿no? Si esta es mi losa 1 y esta es mi losa 2, entonces aquí voy a decir G sub L sub 1 y tengo que volver a cargar otra que viene a ser la G sub L sub 2, ¿no? Carga, todas son cargas muertas, pero la una es peso propio de la viga misma, la otra es peso de la losa 1, peso de la losa 2, y así sucesivamente. Si yo tengo máquinas aquí, que voy a instalarlas como un tomógrafo, equipos así pesados, grandes, que no se mueven de ese lugar, que va a estar ahí
básicamente toda la vida, esas sí se pueden considerar como cargas muertas. Esa carga debería estar aquí también. Yo debería cargar aquí un G del tomógrafo. Y todas estas ya vienen a ser la carga G. La suma de todas estas viene a ser la G que necesito acá. Y con esa carga yo voy a obtener la flecha instantánea debido a G. Y donde la vaya a ocupar, la ocupo, digamos. Por eso es importante que cuando empecemos a analizar las flechas, no analicemos la flecha debido a Q, sino más bien por separado. Hagamos un análisis de la flecha debido a G, analizando esta situación que pueden haber varias G y las sumamos y esa va a ser nuestra G. Otro análisis debido solo a P y otro análisis de esta situación, del porcentaje de la carga viva que trabaja como muerta. Con esos tres ya podemos sumar, restar para encontrar la diferida. ¿Ok? O sea, resumiendo ya el resumen del resumen, es que no vamos a hacer una sola vez el cálculo de la flecha. Vamos a hacerlo varias veces, porque voy a hacer la flecha para esta viga debido a G y tengo que hacer la misma viga, otra vez tengo que hacer la misma viga, otro análisis con la misma fórmula, pero para encontrar la flecha debido a P. Y cuando yo cargue P en esta viga, ya no voy a cargar el peso propio de la viga. Ya no voy a cargar el peso propio de la viga. Voy a cargar directamente P, solamente P de la losa 1, y en este caso P de la losa 2. En este caso hay dos losas. No tengo más P. Si hubiera otra losa o de alguna manera otro tipo de carga viva, tendría que entrar acá. Y entonces con este tipo de carga yo hallo con la misma fórmula el A sub 0 debido a P. Con esta hallo el A sub 0 debido a G. Y me falta hallar el A sub 0 debido al porcentaje de la carga P. Ese otra viga. Otra vez tengo que hacer la misma viga con la misma fórmula, pero con otra carga. Con una carga que va a ser un porcentaje de la carga P. Y así voy a hallar las flechas. Entonces voy a tener que hacer varias veces el cálculo usando la misma fórmula, pero con diferentes cargas. Voy a tener toda la... Después ya voy a sumar. ¿Hicieron como la velocidad alguna vez parecida? No, está bien. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de hacerlo. No sé si tienen preguntas sobre la flecha. El control de vibraciones. El control de vibraciones es importante por el tema de la resonancia que se puede dar. El fenómeno de resonancia es aquel fenómeno que se da cuando un cuerpo está oscilando, cualquiera sea su oscilación, y resulta de que las frecuencias empiezan a aumentar la amplitud de la oscilación. Por ejemplo, el viento. Cuando sopla el viento, cuando empieza un ventarrón a soplar, el edificio empieza a moverse. Por su propia resistencia, por su propia inercia, el edificio intenta volver a su posición original. Y entonces el viento, si deja de soplar el viento cuando el edificio está volviendo, si deja de empujarlo el viento cuando el edificio está volviendo, entonces el edificio va a volver a su posición inicial vertical y se va a pasar por el impulso que ya trae esa masa. ¿No ve? Entonces el edificio hace esto, deja de soplar y vuelve y se pasa y vuelve hasta que se estabiliza si el viento no sopla más.
Pero hay situaciones en las que el viento sopla, deja de soplar y cuando está volviendo a su posición otra vez, vuelve a soplar y deja de soplar y como si lo estuviera empujando en una hamaca a un niño, hace el edificio. Sopla, hace el viento, sopla el edificio y lo deja de soplar. Cuando el edificio está nuevamente lo vuelve a empujar, y eso hace que empiece a aumentar la amplitud del movimiento oscilatorio. ¿Se entiende? La amplitud del movimiento. Ahora, toda estructura tiene un límite para hacer esa oscilación. Cuando rebasa ese límite, a eso se le llama resonancia. Cuando rebasa el límite de la oscilación. Han habido experiencias de resonancia en un puente colgante, de lo más conocido, y en un puente normal, digamos, donde en la guerra mundial marchaban los soldados. Ahí se dieron cuenta los militares de que deben de romper el paso para cruzar un puente, porque se cayeron los soldados con puente y todo, porque iban marchando, todos iban al mismo ritmo y ese puente iba oscilando y empezó a aumentar su amplitud hasta que colapsó. Y entonces los soldados se dieron cuenta de que cuando llegan a un puente, desde esa época, llegan a un puente y el mando militar dice que rompan el paso y que pasen caminando, corriendo, pero no marchando, ¿no? A ver, en algunos tipos de estructuras tienen importancia de estudiar, aparte de las deformaciones estáticas, las que se producen bajo cargas dinámicas, que además de poder afectar la comodidad de los usuarios y el buen servicio de la estructura, pueden conducir a fenómenos de resonancia. Si el periodo de actuación de las cargas se aproxima al de oscilación propio de la estructura, ese es el límite que tiene cada estructura, un periodo de oscilación propio que tiene cada estructura, ¿no? Entonces, eso es resonancia. Y acá tenemos una fórmula para tratar de controlar un poco este tema de la vibración de los elementos como vigas y demás. Está enchufado, pero ¿o será que esto está sin problema? Siguiente clase, yo creo que va a ser la siguiente clase. Vamos a hacer un ejercicio.